Mi amiga de la infancia me invitó al cine, y terminó pasando algo que no esperaba. Tenía 17 años. El año pasado, cuando recién comenzaban las clases, marzo, era mi último año de escuela y estaba emocionado de volver a ver a mis amigos. Me acuerdo de que el año anterior, 27 de octubre, justo la fecha de salida de FNAF 1, mi mamá me llamó y me dijo que una amiga mía de primaria me había invitado al cine a ver FNAF. En ese momento, yo no hablaba con mujeres, solo tenía una mejor amiga en mi colegio. Entonces dije, ¿pero cómo? Su mamá era amiga de mi mamá. Acepté porque, literalmente, estaba emocionado de ver esa película, y lo mejor fue que me dijo que no tenía que pagar nada porque todo ya estaba cubierto. Con nervios se acercaba la fecha de la invitación, y me arreglé bien, pero tenía muchas preguntas. ¿Por qué me invitó a alguien a quien no veía desde hacía más de 10 años? ¿Por qué no invitó a alguien más cercano a ella? Todo eso me rondaba por la cabeza mientras iba a la zona de encuentro. Cuando llegué, estaba nervioso, pero también emocionado por ver cómo era mi amiga de primaria. Le mandé un mensaje diciendo que ya había llegado, mi mamá me había pasado su número, y me respondió, ya voy. La encontré, y me comenzó a contar que éramos mejores amigos en primaria, que me apreciaba mucho y que la razón por la que me invitó fue porque una amiga suya canceló a último minuto. Cuando me dijo eso, en mi mente me preguntaba, ¿pero por qué a mí? Obviamente, ella no venía sola. Yo pensaba que vendría con un grupo de amigos, hombres y mujeres, pero eran todas chicas, y me sentía raro porque nunca había salido con un grupo de mujeres. Terminando la película, cada una se fue a su casa, y yo estaba feliz porque fui uno de los primeros en ver la película gratis de mi grupo de amigos, bueno, de todo mi curso. En fin, como ya era casi fin de año, al año siguiente pasó la magia. Mi amiga de la primaria me habló en mi cumpleaños para saludarme, enero, y comenzamos a hablar y conocernos, pero hasta ahí. La cosa se avivó más cuando ella me invitó varias veces a salir a una plaza o caminar por ahí, pero como vivía a 40 minutos de mí, me daba una paja increíble aceptar una salida. Hasta que un día, ella se encontraba por mi zona junto con su grupo de amigas comprando cosas de fin de año para su colegio, y bueno, como ya le había cancelado muchas veces, decidí aceptarle. Pasaron semanas después de esa salida y comenzó a hablarme mucho más seguido, hasta que llegó a un punto donde empezó a preguntarme cosas muy personales. ¿Tienes amigas? ¿Has tenido novia? ¿Ya tuviste tu primera vez? Y esas cosas. Yo, obviamente, dije la verdad y le respondí, no tengo amigas y soy un virgen tremendo. Pensé que al decirle eso me iba a mirar con cara de decepción o pena ajena, pero cuando me dijo, yo tampoco tengo amigos y soy virgen, me quedé como, ¿mujeres así existen? Después de esas preguntas personales que me tiró, yo obviamente se las devolví, y comenzamos a hablar hasta muy tarde, como típicos adolescentes enamorados. Yo realmente no estaba enamorado, pero como nunca me había pasado que una chica iniciara una conversación o mostrara alguna intención de hablarme, decidí seguirle el ritmo. Hasta que comencé las clases, y una madrugada de lunes me hace una pregunta que me dejó impactado. ¿Te acostarías conmigo? Esa fue la pregunta decisiva. Lo pensé por un minuto, pero en mi mente fueron como 10 horas. Sabía que si le decía que no, iba a quedar todo raro, pero también pensé que tal vez me estaba intentando poner nervioso o hacer una pregunta con doble sentido. Así que decidí responderle, claro, para contarte cuentos para dormir. Era lo único que se me ocurrió como defensa por si quería trolearme. Pero su respuesta me dejó aún más impactado, jaja, yo me refería a tener intimidad. Cuando leí eso, mi lado virgen sonrió, sabiendo que esa respuesta era directa. Entonces, obviamente, le dije que sí. Y ahí comenzó mi historia de amor con esa chica. Después de ese mensaje, empezó la etapa de los típicos mensajes calientes, diciéndonos cosas sobre todo lo que íbamos a hacer cuando nos viéramos. Ella, casi todos los días de lunes a viernes, venía hasta mi colegio para verme y cumplir todo lo que me decía por chat, ni siquiera podía mirarme a los ojos. Para mi suerte, ella era del turno mañana y yo del turno tarde. Los 40 minutos que yo no quería recorrer al principio, ella los hacía por venir a verme, y eso, me enamoró. Así pasaron varias semanas viéndonos y prometiéndonos las cosas que hablábamos por chat, pero nada de eso pasaba porque ella era más tímida que yo. Lo único que hacíamos era hablar, pasear y comer algo por ahí cerca. Así pasaron varias semanas, hasta que, como dice el dicho, no todo es color de rosa. Actualización 1. Bueno, comienzo donde me quedé. Así pasaron los días,
cuando empecé a faltar a mis clases por estar con ella. Como yo entraba a la tarde, 13:30, nosotros nos encontrábamos a las 12, salía temprano para verla. Estaba tan enamoradito que no quería despedirme, porque sentía que me iba a morir si no estaba con ella. Le hacía caso y faltaba a clases, y a veces entraba tipo 14:30, u otras ni iba. Pasa que cuando hacía eso, mis amigos ya sospechaban que algo me pasaba, porque yo siempre iba, así hubiera un tornado. Y ahí fue cuando les conté que tenía un casi algo, aunque realmente no era mi novia. Mi mejor amiga ya sabía todo. Pasaron semanas y ella me tiraba indirectas para que me le declarara, pero yo, todo perfeccionista, buscaba el lugar y el momento perfecto para hacerlo. Y nunca me olvidé de ella. Fue entonces que, entre una de esas semanas, me digné y compré una rosa, gasté todos mis ahorros XD, una rosa bien linda, y me le declaré atrás de un árbol, con la rosa en la mano. Luego de declararme, ella cambió. Comenzó a tener inseguridades, y yo, como todo buen hombre, siempre intentaba que se sintiera segura conmigo. Pasaron días después de mi declaración, cuando empezó a preguntar con quién me juntaba específicamente, con quién me sentaba en clase y si tenía amigas. Yo, obviamente, no le mentí y le dije la verdad, que me sentaba con mi mejor amiga y vivía mi vida como un chico normal, que tenía amigos y amigas. Pero, obviamente, como ya era mi novia, la iba a respetar. Pasaron más y más semanas. Ella dejó de venir hacia mí, y yo comencé a ir hacia ella, a su casa, aunque no entraba, solo me quedaba por su zona, ya que como siempre venía a verme, quería demostrarle que yo también la quería. Así que, saliendo del colegio, se volvió una rutina, iba hacia allá. Ella, poco a poco, empezaba a pedirme cositas que en ese momento no me importaban, pero ahora digo, joder, ¿tan tonto fui? Por ejemplo, una vez me pidió si le podía dar mi cuenta de Instagram. Y yo dije, ¿por qué quieres mi cuenta? A lo que ella respondió, para sentirme segura. Mi forma de demostrar que realmente me importaba y que nunca haría nada malo para dañar lo nuestro fue tan ingenua que ni lo pensé y simplemente le dije, bueno, toma, no tengo nada que ocultar. Si esto te hace sentir segura, pues ten mi hija. Gran error. Después de darle mi hija, ella literalmente vio todos mis chats. Todos. Y cuando volví a verla, comenzó el interrogatorio, ¿por qué le escribías así a tu mejor amiga? Antes de conocerla, yo con mi mejor amiga hablábamos demasiado, y de tanto chat que había, existían varias frases sacadas de contexto que se podían malinterpretar. Como esos mensajes eran antiguos, no sabía cómo responderle, así que le dije, son mensajes viejos y están sacados de contexto. Si te preocupa, todos saben que tengo pareja, y si quieres, puedes presentarte a ella y a mis amigos. Ella me dijo que no, que estaba bien y que me creía. Mentira. Seguía teniendo mi hija, y cuando lo usaba me daba cuenta de que, apenas me llegaba un mensaje, ya aparecía como leído. Eso no me molestaba tanto porque en ese tiempo casi no usaba Instagram. Cuestión que, después de darle mi hija, empezó a manipularme y pedirme cosas más extremas. En una ocasión me dijo, me cae mal tu mejor amiga. Cuando llegó a ese punto, le aclaré todo, le di 1000 argumentos y 1000 razones para que confiara en mí, pero nunca cedía. Hasta que llegó al punto de hacerme elegir entre ella o mi mejor amiga. Yo me quedé sin palabras. Ella era muy llorona y me manipulaba con eso. No sabía qué hacer. No quería alejarme de mi mejor amiga por ella, pero la quería mucho y decidí elegirla a ella. Eliminé a mi mejor amiga de mis contactos y comencé a responderle cortante. En el colegio, obviamente, ya no me sentaba con ella, pero nos decíamos una que otra palabra y terminaba ahí. Ella ya se había dado cuenta, así que también se alejó de mí. Pasaron los días y un día mi novia me dice, quiero que te quites el silencio. Me olvidé de decirles que dormíamos todos los días en llamada y no cortábamos, porque como ella estudiaba a la mañana, yo me despertaba en la llamada hasta que ella llegara a casa. Obvio, yo estaba dormido y ni me daba cuenta de que hacía eso. Yo, con la sangre fría, pensé, ¿qué hago? Si no me quito el silencio, va a pensar que le oculto algo. Sí, lo sé, soy un estúpido. Pero bueno, decidí quitarme el silencio e irme al colegio con la llamada en curso, solo para demostrarle que realmente no tenía nada que ocultar. Ella literalmente escuchaba todo. Todo. Me acuerdo que ese día me sentía vigilado. Era algo extremo y me sentí incómodo las 6 horas que estuve en clase. Pasaron los días, y con el micrófono activo en la llamada, una vez mi mejor amiga me habló sobre algo de historia. Uy, ¿para qué me habló?
Ahí mismo me cortó y empezó a reclamarme que era un mentiroso, que por qué me seguía hablando si se suponía que me había alejado de ella, y bla bla bla. Yo me quedé como, pero yo no decido las decisiones de los demás. Desde ese momento comenzó la era de la toxicidad. Cada vez que nos veíamos, literalmente me pedía mi celular para revisarlo. Cada vez que iba al colegio, quería que estuviera en llamada con ella desde que entraba hasta que salía. Tenía mi hija, y una de esas veces, me pidió mi ubicación en tiempo real. Yo dije, ¿qué? ¿Para qué quieres eso? Y ella me dijo, para saber con quién sales del colegio. Siento que me estás engañando. Claro, cuando yo salía del colegio, me iba con mis 2 amigos, y silenciaba la llamada porque hablábamos cosas turbias, cosas de hombres, ¿no? Yo estaba más controlado que un perro con correa. Ella literalmente tenía todo de mí. Pero esperen, aún falta más. No satisfecha con todo eso, cuando yo llegaba a casa y ella veía mi ubicación y notaba que no estaba en casa, no saben los mensajes que me llegaban. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Por qué no contestas? Literalmente me pedía explicaciones cada vez que no me veía en casa. Y yo siempre le decía, estoy comprando pan, fui a acompañar a mi familia, o sea, cosas insignificantes que no tardaban más de 30 minutos, pero ella estaba muy pendiente de mí. Ella decidió presentarme a su familia, y cuando pasó eso, comenzó otra etapa. Cuando me presentó, me empezó a invitar siempre a su casa, pero yo decidí ir solo los fines de semana, por respeto hacia su familia. Cocinábamos, veíamos pelis, todo lo que se puede hacer en una casa, lo hacíamos. Obvio, no faltaba la parte donde me revisaba todo. Así seguimos, yo controlado, hasta que llegó la época de las fiestas, fiestas de egresados, despedidas, jodas entre amigos. Justo ahí comenzó la cuenta regresiva. Actualización 2. Bueno, para dejarlo donde lo habíamos dejado. Una vez que comenzó la época de fiestas, mi novia, en ese tiempo, no quería que fuera a ninguna. Yo, obviamente, no era fiestero, pero como era un evento que solo iba a vivir una vez en mi vida, y encima con todo mi curso por última vez, no me lo quería perder. Pero ahí fue donde comenzó el problema. Ella me manipulaba diciendo que si ella no salía, yo tampoco. Yo no sabía cómo decirle que realmente quería ir, así que, al ver que no tenía otra opción, opté simplemente por ir sin decirle nada. Como recordarán, ella tenía mi ubicación, y cuando se enteró de que había salido a una de las fiestas, se presentó en plena madrugada Calavera. No lo podía creer. ¿Qué hacía una chica sola, a las 4 de la mañana, en una plaza, buscándome? Sí, la fiesta, o joda, era en una plaza barra diagonal parque. La cosa es que simplemente fue ahí para entregarme los regalos que yo mismo le había dado en su momento. Y eso fue solo la primera salida. Después habré salido unas 2 veces más, y ella intervenía. Literalmente me hacía perder el tiempo con mis amigos por el show que se armaba cada vez que salía. Hasta que pasaron esas épocas, y todo llegó a su fin. Como que todo murió. Todo se apagó para mí. Ella me había consumido bastante, y más a finales de año. Lo peor fue que incluso metí a mis padres, diciéndoles cosas como: su hijo está borracho y tirado. Su hijo se va a morir acá con esos malos amigos. La cosa es que me afectó bastante, y también a mi familia. Cuando llegó el punto en el que ya no daba más y no podía seguir con eso, tenía que decírselo. Pero ella me rogaba y me suplicaba que no la dejara. En fin, le hice la ley del hielo. Y no por malo, sino porque realmente había hecho cosas que ni vale la pena contar acá. Solo les digo esto, me hizo elegir entre mi madre o ella. Y lo triste es que ahí recién abrí los ojos. Al final, me amenazó diciendo que se conseguiría a otro tipo si la dejaba. Y así fue. Me lo mostró por estados de WhatsApp y por todos los medios posibles, solo para asegurarse de que yo lo viera, de que me doliera. La verdad, lo que sentía por ella ya había muerto hacía mucho, desde el momento en que cruzó la línea con mi mamá. Pero en el fondo, me dolía pensar que esa persona, a la que quise tanto, y que decía sentir lo mismo por mí, fuera capaz de buscar la forma de lastimarme.